terminen su ciclo, así como empezaron con ganas, que lo terminen, hermanos. Es bueno. Ayer estábamos viendo qué enseña la Biblia acerca de las prácticas de la ideología de género. Y bueno, leímos en Levítico 18:22 que Dios enfatiza a su pueblo amado que la homosexualidad y el lesbianismo para él son abominación. Y explicamos, hermanos, lo que significa aborrecer y abominar. Porque en Proverbios les decía yo que en Proverbios dice que hay cosas que el Señor aborrece, pero hay una que abomina su alma, y esa es el que siembra discordia entre los hermanos. Así que vamos a dejar de ser chismosos entre los hermanos y sembrar discordias y hablar unos de otros, porque esa es la que el Señor desprecia más, hermanos. Y cuando lo aprendemos, pues nos hace da mucho valor lo que dice la palabra de Dios, que seamos tardos para hablar, ¿sí? Que nos tardemos para hablar, pero que seamos prontos para oír, hermanos. Y eso sería maravilloso poderlo hacer siempre en nuestra vida. Así que dice la palabra de Dios, cuando reunáis, reúnanse para lo mejor, reúnanse para entonar salmos, himnos espirituales que adoren al Señor. Que nuestras reuniones, hermanos, fuera de la iglesia, no sean para hablar de los hermanos, porque a veces se convierten en eso, clubes sociales, y se habla mucho de los hermanos. Que nuestras reuniones sean para glorificar el nombre de Dios, para alentar al que está triste, para ayudar al que está decaído. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Y batallamos con todo esto, pero si le sumamos con lo que se batalla allá afuera, hermanos, que es lo que estamos viendo, dice que a Dios le es abominación el homosexualismo y el lesbianismo. Dios rechaza la prostitución y la sodomía. Leímos en Deuteronomio 23:17. El Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo debe morar en nosotros. El Espíritu Santo, a veces nos preguntamos, ¿cómo tener más del Espíritu de Dios? Esa es mi versión. Tener más del Espíritu Santo. No es hablar muchas lenguas, no es... el apóstol Pablo dijo, pues yo puedo hablar muchas lenguas, pero ¿de qué me serviría si no tengo amor? Prefiero hablar en una lengua que se conozca que 1000 palabras en lengua desconocida. Pero lo que él remarca mucho es el amor. Y dice, lo que debemos de tener es el amor. Así que, hermanos, nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y de ese templo debe brotar el fruto del Espíritu. Debe brotar los dones del Señor. Debe brotar todo eso que le pertenece a Él y que nos lo da con tanto amor. Acuérdense bien, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Imagínense todas estas cosas en nuestra vida. Porque a veces tenemos la mitad y la mitad no. Y nos preguntamos, ¿qué tan cristiano soy? Porque cuando el Espíritu Santo llega a la vida, algo ocurre, algo que es trascendental, que es muy importante. Así que más para que afanarnos, sí tenemos que hablar en lenguas, por supuesto, creemos en eso. Palabra de sabiduría, de ciencia, de profecía. Creemos en todo eso, en los dones espirituales, los ministerios que debe tener cada iglesia. Creemos en todo eso, pero ante todo se antepone el amor. Debemos de tener amor unos por otros. Entonces, dejemos de practicar cosas que lastiman una iglesia, cosas que no son de bendición, y practiquemos todo lo que es de bendición. La práctica de la ideología de género dice que las personas LGTB, así como otros pecados, ya les son pues muy comunes.
Ya se adaptaron a ellos que ya ni sienten feo, ¿no? Ya están tan adaptados, lo que para nosotros no, nosotros cometemos un pecado y ¿qué tenemos que hacer? Pues que no acabe el día, ir y pedirle perdón a Dios. Dice que Martín Lutero tenía un mentor que ya lo tenía fastidiado, porque iba a cada rato, fácil unas 15, 20 veces al día iba y le decía, es que yo pequé delante de Dios y quiero que me perdone, ayúdame a orar. Hasta que llegó un momento en que el mentor le dijo, pues tú puedes acudir solito, acude a que te perdone, vienes tantas veces, pero es que le había hecho mucho sentido a Martín Lutero después de estar como enclaustrado en la iglesia tradicional, haber leído que el justo por la fe es salvo. Entonces le causó tanta inquietud que él quería estar pues cada minuto, cada instante bien delante de Dios. Que nosotros no se nos olvide que tenemos que pedir perdón a Dios. Él es amplio en perdonar, hermanos, pero sí necesitamos hacerlo. Porque si no lo hacemos, pues se nos olvida y se nos acumulan los perdones. Y luego por eso ahí estamos, por mi culpa, por mi culpa. ¿Qué sabemos de las siglas LGBTIQ+? Más, ¿no? Esto puede resumir lo que se está convirtiendo en lo que se está convirtiendo esta ideología de género. Y como ha ido evolucionando con el paso de los años, nos damos cuenta cómo la Biblia habla de todo ello, pero es necesario informarnos. La Biblia habla de, por ejemplo, la L significa lesbianismo, homosexualismo femenino, que lo hay en gran escala. Me acuerdo que una ocasión me pidió platicar su mamá que platicara con su hija. Y cuando platico con la jovencita como de unos 17 años, me dice, es que yo tengo contrariedad porque por un lado siento que me gustan las mujeres, pero por otro lado siento que pues mejor los hombres. Y entonces tuve una larga plática con ella explicándole cómo Dios nos hizo y cómo cada quien tiene su formación, ya sea hombre o mujer, y que fuera de eso no hay quien, pero no cabe duda que cada quien decide, ¿no? Nosotros a lo mejor muchas de las veces aconsejamos, pero cada persona decide lo que quiere hacer. Y la jovencita decidió amar a las mujeres. Uno como hombre dice, guácala, pero ellas no, ellas les gusta. Entonces, qué tremendo, ¿no? Hay lesbianismo. Bueno, estas siglas siguen mencionando después la G, que significa gay, un hombre homosexual. Entonces, si se dan cuenta, es muy largo el nombre, a veces ni lo aprendemos o medio lo aprendemos, porque le van a seguir aumentando siglas, porque cada sigla defiende una posición en la sociedad, y por eso yo me encontré que al último le ponen un más, que significa más las que se agreguen, ¿sí? Pero esto es perversión en todos los sentidos. Imagínense más lo que se agregue. Sabemos que hay hombres que son homosexuales, hermanos. Ayer les decía que no pude hacer eco en un jovencito que estaba con nosotros en la iglesia y que escogió irse por el homosexualismo. Y a pesar de que ayer les comentaba que yo le hice una llamada en el momento exacto, porque así lo sentí de parte de Dios. Y él se puso a llorar y me dijo, si usted me habla 5 minutos después, ya no hubiera yo estado con vida porque yo me iba a quitar la vida en este momento. Así que no son felices, hermanos. No son felices. Y yo le dije, bueno, si Dios te está hablando de esta manera y a través de mí a lo mejor te está dando una palabra, pues dale caso. No, hermanos, al día de hoy sigue ahí. Es triste. Pero también he sido testigo que Dios ha cambiado a alguna persona más. Lo ha sacado completamente. Por ahí alguien me decía, es que yo tengo miedo de casarme porque qué tal si
si ya casado me siguen gustando los hombres. Y yo le decía, no, 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 tú confía en el Señor y da un paso de fe y pídele que Él te ayude. Y hasta el día de hoy yo lo veo victorioso, lo veo bien, lo veo que sirve al Señor y le doy gracias a Dios. Así que quizás no todas las batallas las ganemos, pero estamos aquí para ser instrumentos en las manos de Dios. No, no hagamos práctica de lo que piensan de nosotros, que somos homofóbicos, no. No hagamos práctica de eso, hermano. No hagamos burla de la gente. Aprendamos a respetar, pero hablarles del Señor, pero compartirles el Evangelio de Dios. Eso es bueno. La T, hermano, significa transgénero. Comportamiento diferente al sexo de nacimiento. Después viene el transexual, que entra en la misma T, que es cambio de sexo. El transvesti entra aquí mismo. Es un intersexual. Dice que estos nacen con órganos de otro sexo. O sea, son cosas a veces más delicadas. La B significa bisexual. Le gustan tanto hombres como mujeres, ¿no? Puede estar un tiempo con hombres, otro tiempo con mujeres, y así se la lleva. Es una perversión tremenda, hermanos, a la que nos enfrentamos en la sociedad, porque siempre han estado, pero ahora es más descarado. Fíjense que es otra de las señales de la venida del Señor, porque dice Daniel que el pecado se iba a multiplicar. Y aunque siempre ha habido sodomismo, pero ahora se está legislando. ¿Y eso qué es? Es un ataque directo contra la familia, creación de Dios. Porque una cosa es que lo hagan escondidas y otra cosa es que ya lo hagan abiertos. Otra cosa es que ya esté aceptado por el gobierno. Otra cosa es que ya no se tengan que esconder, ya no hay pudor, no hay nada. Entonces se ha multiplicado la maldad y es otra de las señales de la venida del Señor. Así como que se multiplique la ciencia, ¿no? La ciencia se ha multiplicado. El siglo pasado se le conoció como el siglo de las luces, porque en 1900 años nunca hubo los inventos que existieron en el año, del año 1900 al año 2000. Ahí surgió, pues no sé, ustedes acuérdense, esto no existía, ¿no? Yo en mis tiempos de juventud, esto no existía. Nos hablábamos por medio de un viper y marcábamos en el viper, hacíamos como un mensajito, lo recibía una persona y se lo mandaba a quien lo tenía que recibir, ¿no? Y luego esa persona hacía lo mismo, ¿no? Y ya nos llegaba. Así como funcionan las telecomunicaciones. Tú agarras tu teléfono, lo descuelgas y sale la llamada a una subestación, de ahí se va al satélite y luego regresa a otra subestación y ya entra a la casa, ¿no? Es magnífico, es maravilloso, pero son inventos que han estado surgiendo. El avión, los coches, toda la computación. Yo, créanme lo que he sido testigo de muchos de esos cambios. A mí me tocó, por ejemplo, cuando entró la computadora ya con el Excel y todo eso, que trabajaba ahí en una empresa de un grupo que se llama Federal Mobile. Y ahí trabajaba yo y... No es cierto, trabajaba yo en otra anterior que se llama ADO, que la conocen ustedes. Y me acuerdo que ahí le hacíamos sus cuentas a los trabajadores porque muchos trabajaban por destaque. Y entonces les hacíamos su cuenta como pues, manualmente así. Nos sentábamos y decíamos, mira, te voy a hacer tus cuentas. No. Entonces estaban tan acostumbrados que cuando entró la calculadora, yo me acuerdo que les hacía su cuenta y me decían, no, es que yo no confío en ese aparato. A ver, hazme la mano, ¿no? Entonces ahí me tenían haciéndosela en la calculadora y a mano. Ya cuando se dieron cuenta que sí salía bien las cuentas, pues ya lo fueron aceptando. Entonces yo fui parte de ese cambio, que necesitamos tener mucha paciencia con la gente. Entonces luego vienen ya las computadoras y con Excel y qué maravilloso sería que todos aprendan en la paquetería, ¿no?
Excel, Word, PowerPoint y todo eso, porque pues mucha gente es muy buena para el internet, pero para puro chismear, ¿no? O sea, para puras cosas sin provecho, y ya cuando les pone uno a hacer algo no saben. O sea, bueno sería que de veras aprovechen, pero se ha multiplicado la tecnología, la ciencia, y esa es otra de las señales de la venida de Cristo. Así que, y no nos extrañe que pronto se cumpla otra que dice que el Evangelio tiene que ser, ¿qué? Predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Pero ahora con las herramientas que hay, pues es más fácil que el Evangelio sea predicado en el mundo. Ya nos presentaron a su bebé, ¿o no? Dios los bendiga. El año pasado platicábamos en otra forma, y ahora ya con bebé en clase. Nunca he tenido un bebé en clase como alumna. Nunca he tenido. Ahora tengo. Qué bueno, gracias a Dios. La declaramos alumna del Olivar. Qué bendición. Dios los bendiga. Entonces, todo esto es parte de las señales de la venida del Señor. Hermanos, y conforme va avanzando el tiempo, se van cumpliendo más señales y más señales. Eso de que iba a florecer el Sarón, ahí está. Israel está sembrando en el mismo desierto y con un sistema de goteo está regando y está dando. Eso está profetizado. O sea, todas esas cosas nos deben de alertar y nos deben de poner más cerca del Señor, no más lejos. Porque nosotros como cristianos vamos escuchando todo esto y aún que el pecado se va a multiplicar. Otra que es muy, muy visible, muy palpable. Dice la Biblia que el anticristo no va a tener amor por las mujeres. Entonces, todo esto de la ideología de género va preparando el camino, ¿sí? O sea, lo va preparando, pero a pasos gigantes. Y necesitamos nosotros estar conscientes y prevenidos, hermanos, porque el final se acerca más que nunca. Y no lo debemos de dudar, debemos de amar, dice la Biblia, la venida de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a amar? ¿Cómo podemos demostrar que amamos? ¿Ustedes sabían que Dios necesita que nosotros le demostremos? Proverbios, por ejemplo, dice un pasaje que habla acerca de los bienes. Y dice, demuéstrale al Señor ¿qué es lo más importante para ti? Dándole de todo lo que ganes, dale a Él. Pero dice, a mí me llama la atención que dice, demuéstrale. Nosotros necesitamos demostrarle a Dios que lo amamos. ¿Cómo? Con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras asistencias a la casa del Señor. Hay hermanos que se paran cada semana, y si bien les va, ¿no? O se paran cada 15 días. Yo tengo hermanos así en mi congregación y eso me hace pensar mucho, como si asistiendo regularmente, a veces el enemigo nos zarandea. Hermanos, ahora sin asistir como debe de ser, sin estar en la voluntad de Dios, sin estar empapados siempre de lo que es nuestro Dios, ¿cómo estaríamos ante las acechanzas del diablo? No estaríamos muy bien. Leyendo la palabra de Dios, en Vida Abundante hacemos un devocional que nosotros mismos hacemos y lo hacemos todo el año, diario, vamos estudiando la palabra de Dios. Eso es bueno, porque tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que pasar tiempos de oración con el Señor. Dice, velad y orad, porque no sabéis a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, tenemos que estar preparados. La Q significa kir, que es raro, significa raro.
era un insulto. Hoy lo ponen para decir, vivimos libremente, sin escondernos. Puedo cambiar de una cosa a otra, ya les enumeré como 5, ¿no? Puedo cambiar de una cosa a otra, soy rarito, pues sí soy rarito, pero encajo también en este mundo, ¿no? Pues sí, cierto, sí encajan, aunque ante la sociedad y ante el cristianismo, pues no es muy bien visto. Recuerden que aunque se está legislando y todo eso, hay un gran porcentaje de personas que están en contra. Ayer se los decía, parece ser que no, que ya de los 130 millones de mexicanos que somos, ya la mayoría está aceptando esto, pero no es así. Hay un 5.1% que están dentro de este grupo y a lo mejor un porcentaje que los apoya por no meterse en problemas. Dice, yo no me voy a meter en problemas, que hagan lo que quieran, que se crean lo que quieran ser, ¿no? Pues no es mi problema. Pero nosotros, ¿qué deberíamos de hacer, hermanos? ¿Cuál sería nuestro papel? Bueno, vamos a entrar a eso. ¿Qué debemos de hacer? Como cristianos, no podemos callarnos. Ayer les decía, tenemos que levantar la voz. Tenemos que decir, pues así como ustedes piden respeto, nosotros también pedimos respeto. Pero debemos aún defendernos y defender nuestras casas, como lo dice Primera de Pedro 3:15. ¿Quién me ayuda a leer Primera de Pedro 3:15? Primera de Pedro 3:15. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que hacer defensa de nuestra fe. No nos van a querer, pues sí, de por sí no nos quieren, que no nos quieran con provecho, ¿no? Yo digo, de por sí no nos quieren, pues que no nos quieran. Pero nosotros tenemos que hacer defensa de nuestra fe, de lo que hemos creído, hermanos. Así que se te va a acercar por ahí alguien, te va a decir, oye, pues, ¿qué piensas? Es que, pues mi hijo, pues así nació, no lo hemos podido enderezar, dice, ¿no? ¿Qué le vas a contestar? Pues sí, pobrecito, pues él no tiene la culpa, y empezamos a decir una serie de barbaridades, ¿eh? Aún los mismos cristianos. La iglesia debe de oponerse a este tipo de ideología. No es homofobia, hermanos, que nosotros digamos nuestra postura. Dice Primera de Pedro que tenemos que defender nuestra posición, tenemos que defender nuestra fe, haciéndolo con respeto, ¿no? Porque también entre los cristianos no somos algo especiales, hermanos. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué más dice? Ni en silla de escarnecedores. Ese, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué tal? ¿Qué es escarnecer? Y eso lo practica mucho el cristianismo. Escarnece a los demás. Es burlarse, hablar mal de los demás. Eso lo practica mucho el cristianismo. Y dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no se sienta en silla de escarnecedores. Entonces, no solo no vamos a escarnecer a los homosexuales o a las lesbianas, sino que con mucha prudencia y con mucho amor y con la sabiduría de Dios podamos hablarles, hermanos. Como cuando le hablas a un borracho o le hablas a un drogadicto, no le estás faltando el respeto, porque un drogadicto te da unos apes, ¿no? Esos están todos alterados en el momento, y si tú les hablas mal, olvídate. Bueno, pues también a este tipo de personas tenemos que hablarles de la forma correcta y que Dios nos dé sabiduría para poder darles la palabra de Dios, ¿sí? Eso sería muy bueno. No es obligar a nadie a decidir por obedecer a Cristo, ni el mismo Cristo
lo forza, ¿no? El mismo Cristo dijo, y no queréis venir a mí porque sus obras son malas. Por eso yo no congenio mucho, hermanos, con que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Unos para ser salvos y otros para perderse. Pues no es así, porque el Señor da muchas oportunidades. Dice la Biblia, más el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué hay de aquello, hermanos? La doctrina calvinista, ¿no? Que nos habla de los 5 puntos. Y uno de ellos habla de que si tú fuiste escogido para ser salvo, aunque no quieras, aunque patalees, no, yo no quiero ir al pecado. Fuiste escogido para ser salvo y vas a ser salvo. Pero al revés, si fuiste escogido para perdición, aunque te pongas, no lo vas a lograr. Esto contradice a lo que vino el Señor. Porque el Señor dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, no es para unos, es para todo el que en Él cree. Y todo el que en Él crea no se va a perder, porque va a tener vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y entonces ellos, tratando de defenderse, dicen, es que el mundo es el mundo antiguo, es Israel. Hermanos, necesitamos entender que Dios quiere salvar a los homosexuales. Dios quiere salvar a las lesbianas. Dios quiere salvar a todo mundo. De ahí que nosotros no nos cansaremos de predicar al Señor y dar ese mensaje que necesita la gente. La iglesia debe oponerse a esta ideología completamente. Si bien no imponemos nuestra voluntad, porque no nos podemos volver necios, ¿no, hermanos? No podemos ir a una casa y decirle, baja tus imágenes, a ver, espérate, primero lo tiene que salvar. O sea, si no lo salva, ¿cómo va a bajar las imágenes? Y yo me acuerdo que discipulé a un joven que me decía, para mí esta, y trae su Virgen aquí, decía, para mí esta es lo supremo, lo más grande, porque me salvó de morir. Y yo le decía, bueno, pero ¿sí te interesa que sigamos con las pláticas? Dice, sí me interesa. Bueno, seguí con él como 2 meses, y al cabo de 2 meses él mismo se la quitó y me dijo, ahora comprendo que esto no es lo correcto. Dios me dice que no es lo correcto. Pero a veces queremos cambiarlos en 5 minutos. Tenemos que dedicarles tiempo. Tenemos que dedicarles un discipulado, hermanos. Y entonces todo cambia. Pero si los queremos cambiar así de rápido, pues necesitan primero venir a Cristo, ¿no? Y ya después Él los va a cambiar. No somos nosotros. Entonces yo a veces les digo a los hermanos, no vayan a las casas y les digan, ay, todavía tienes tu Virgen. Yo estuve en una iglesia en Ecatepec, en un lugar que se llama Chiconautla, y estuve 3 años allá pastoreando esta iglesia. Y me acuerdo que había una hermana que ya la conocíamos de tiempo anterior. Yo creo que ya tenía más de 10 años en el cristianismo. Y un día se enferma su hija y me llama, me dice, ¿puede venir ahora? Sí. Y ahí voy a su casa y en su cabecera de ella, en su cabecera tenía una virgen así grande. Después de 10 años de estar en la iglesia. A este tipo de personas, ¿cómo deberíamos de decirles? ¿Con paciencia o fuerte? Fuerte. Como que ya es fuerte, ¿no? O sea, y es lo que le dije, ¿qué es eso, hermano? Y me dice, no es mío, es de mi hijo. Le digo, pero está en la cabecera de su recámara, aquí se duerme usted, ¿sí o no? Sí, hermana, pues entonces, ¿qué ha hecho Cristo por usted? Y le empecé a hablar duro, y
ya después me dijo, ya quité mi virgen. Pero no a todos les podemos hablar así, ¿están de acuerdo? Tenemos que tener esa prudencia, hermanos. Entonces, si bien no imponemos nuestro cristianismo, no podemos hacer, a veces dicen los hermanos, vamos a agarrarnos a bibliazos. Fui a un sepelio, hermanos, a un velorio, en uno de los lugares que están en los panteones, y cuando terminé de hablar, se levanta una persona que pues, yo veía casi ni la conocía, me conocían más a mí, y empieza a hablarles, pero empieza a darles bibliazos a todos, ¿no? Así bien tremendo, y yo digo, ya me voy, ahí se ve. Porque así no debe de serlo. A veces en el cristianismo somos así, y ¿saben qué decimos? Aprovechamos que los tenemos ahí. No, hermano. No, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál debe ser nuestro compromiso? Los cristianos no debemos de caer en las obras infructuosas de la carne, como cambio de sexo, prácticas sexuales contra la naturaleza, sodomía, desviaciones y apetitos mismos de la carne, sino antes bien debemos velar y orar para no caer en tentación, como nos dice la palabra de Dios en Mateo 16:41. A estos soniditos me gustan, porque son soniditos de dinero. ¿Sí o no? Digo, esos sonidos me gustan. Disculpe, me emocioné. ¿Qué debo hacer? Entonces, como cristianos, amados hermanos, les dije esto anterior porque los veo que ya se quieren dormir, algunos. Hermanos, entonces como cristianos debemos de tener cuidado con todas las obras infructuosas de la carne. Todas debemos de tener cuidado, porque no le agrada a nuestro Dios. ¿Se han dado cuenta que a veces en el cristianismo podemos estar acá o podemos estar acá? Sí. Hay veces, hermanos, que está el culto maravilloso y Dios se está moviendo, y hay algunos que están, yo le llamo que están fuera del mover del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está moviendo, ¿sí? Está moviendo, pero esas personas háganse de cuenta que dicen, yo no quiero estar necesario, pero sí están dentro de la iglesia, pero están afuera porque tú los ves que ni alaban al Señor, los ves como bien apáticos. Dice uno, ¿cómo es posible si el Espíritu de Dios está moviendo? ¿Cómo puede alguien reaccionar así? Bueno, tiene que ver mucho en sus obras infructuosas de la carne, ¿sí? Tiene que ver mucho con eso. Algo están practicando. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué lo dice, pastor? Pues porque así es. Yo acabo de disciplinar a una persona, hermanos, que era un líder. Y no sabíamos cuánto tiempo estuvo ahí ministrando. Estaba en adulterio. ¿Cuánto? O sea, pero el punto es, ¿cómo alguien puede estar ministrando estando en adulterio? Las obras infructuosas de la carne. Entonces, solo así, sabemos que Dios tarde que temprano lo saca, ¿no? Lo saca a la luz por medio de la forma que Él quiera, pero lo saca a la luz. Pero yo me pregunto, y mientras los 5, 6, 7 meses que estuvo, ¿qué pasó? ¿Le contaminó? Pues sí se contaminó, pero yo al punto que voy es, ¿cómo es posible que esté ministrando cuando está en pecado? Eso solo lo puede hacer quien está en las obras de la carne. Por eso nos puede extrañar que digamos estas cosas aquí, pero son verdad, hermanos. Mi mamacita, que ya se fue con el Señor, estaba en una iglesia en Azcapotzalco, que también yo crecí ahí, y un día la veo que estaba triste y le digo, ¿qué tienes? Dice, es que, mira, tengo cierto grado de tristeza, pero también de enojo. Dice, y ya me menciona el nombre de la persona. Dice, ¿te acuerdas de él? Le digo, sí. Dice, todavía ayer nos predicó y ya tenía como un año en el adulterio.
Dice, siento bien feo, hijo, siento mucha tristeza. ¿Cómo puede haber cristianos que, pues por lo menos dile al líder, ¿sabes qué? Ahorita mejor me bajo un tiempo. Pues sí, no, hay que ser honestos. Porque imagínense, dice Hebreos, que qué recompensa tendrá el que pisotee la sangre de Jesús. Ninguna. Al contrario, imagínense, y eso es pisotear la sangre del Señor. No me interesa y no es bueno. Entonces, como cristianos, no debemos de caer en las obras infructuosas de la carne, ¿sí, hermanos? Sino cuidar nuestra vida. Decía una señorita, pero pues no tiene nada de malo. Si hasta mi papá me deja ir. Y luego, ¿a dónde vas? Dice, al antro. Y luego me dice, ¿y mi papá es pastor? Ah, bueno, porque es pastor, entonces te va a salvar él, ¿o qué? Dice, pero él me dice que con que no salga yo borracha de ahí, que además me eche unas. Al antro, hermanos, un pastor, o sea, ¿qué estamos pensando? Cuando la Biblia dice, el que es santo, santifíquese más. Y el que es sucio, enlódese más. Pero no andemos ahí a medias, ¿no? Busquemos al Señor, como les decía, mucho más cuando se está acercando el tiempo. ¿Qué debo hacer como padre? Porque somos padres contra toda esta situación. Los padres cristianos son llamados a educar a sus hijos de acuerdo a los mandamientos de Dios y no lo que el ser humano quiere imponer. Somos llamados a educar a nuestros hijos. ¿Saben ahora que mi hijo Benjamín metió a su niño al kinder? Casi fue y confesó a la directora. ¿Sí? Literalmente él me explica que sentó frente a la directora y le dijo, a ver, antes de que yo meta a mi niño a esta escuela, quiero saber cómo están ustedes con la ideología de género. No, aquí no la practicamos, llevamos nuestro plan de estudio. ¿Qué hay cuando los niños quieren ir al baño? ¿Quién los acompaña? Y hizo como 30 preguntas. Le digo a Benjamín, te volaste la barda. Que ningún padre pregunta nada. Pero creo que sí está llegando el tiempo de ser prudentes, ¿no? Sí está llegando el tiempo de ser prudentes. ¿Cuántas veces no hemos sabido de conserjes que lastiman a los niños? Y niños de kinder, demás. Y qué tremendo. Y los padres, pues estamos por ahí dormidos, ¿no? Entonces sí necesitamos despertar, hermanos, y ver cómo es una escuela, puntos claves. Benjamín le decía, y si mi niño, vamos a decir que por alguna razón le ganara de la pipí, que ya no, el niño no se hace ya, pero que le ganara de la pipí, ¿quién lo llevaría al baño? Para mí es importante saberlo, porque con esto de la ideología de género, y luego les decía, en cuestión del plan de estudios, ¿ustedes se basan en ese plan de estudios de la SEP? No, nosotros tenemos avalado el de nosotros, que hacemos un lado toda la ideología. Bueno, pues hay que interesarnos, hermanos. Como padres, ¿qué tenemos que hacer? Pues ayudar a nuestros hijos y darles la palabra de Dios. Porque ellos, desde que nacen, hermanos, traen una unción de Dios, yo se los puedo decir. Tu bebé trae la unción de Dios. ¿Saben? Mi nieto se llama Liam. ¿De cuántos años puso sus manos sobre mí? ¿No te acuerdas? Como de 2, ¿eh? Como de 2 años. Un día, hermanos, estaba yo orando y me hinqué en el culto, estábamos orando. Se prestó, Dios nos bendijo y estábamos así. Y cuando siento una manita aquí. ¿Quién sabe qué le decía? Pero él estaba a los 2 años. Tenía sus ojos cerrados y hacía. Y así. Y yo digo, guau. Y esto que le digo a Benjamín, ¿tú le enseñas eso? No. Qué bonito que ya lo trae. Pero entonces lo tenemos que cuidar. Tenemos que hacer un trabajo excelente, hermanos. Porque eso lo traen de parte de Dios. Y si los descuidamos, el mundo se los puede comer. ¿Qué tenemos que hacer como padres?
inculcarles la palabra de Dios. Ahora la chiquitina, le decimos la chiquitina porque apenas va a cumplir 1 año. Estamos en el culto alabando al Señor y ella está 1 año, hermano, no tiene 1 año. Y la vemos que está así, quién sabe qué estará platicando con el Señor. Ya lo vas a ver, lo disfruta uno. ¿Tienes más hijos? No. Ya lo vas a ver, pero lo disfruta uno tanto que dice uno, ¡guau, qué bonito! Y luego está aplaudiendo así en el servicio. Todavía no cumple 1 año. Entonces, es un trabajo arduo el que tenemos que hacer, pero vale la pena, hermanos. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 6 y 7? Alguien más que busque Proverbios 22, 6, por favor. Son 11:56, todavía tenemos tiempo. Deuteronomio 6, 6 y 7. ¿Qué debemos de hacer como padres? ¿Quién lo lee? Amén. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué tenemos que repetir en nuestra casa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero si en lugar de eso nos estamos comiendo a los hermanos, estamos hablando de los hermanos, ¿qué captan los niños? Eso. Y en lugar de ser beneficio para su espíritu, es perjuicio, hermanos, y bien grande. Así que necesitamos ir teniendo más cuidado cada día. Proverbios 22:6, que es muy conocido. Instruye al niño. Miren, hermanos, el secreto es eso, instruirlos. A mí el Señor me regaló 3 hijos y desde hace 19 años me he hecho cargo de ellos, porque murió mi esposa y me hice cargo de ellos yo. Le doy gracias a Dios porque los fuimos instruyendo. Pero aún cuando estaba mi esposa, ¿saben qué hacíamos? Como nosotros éramos músicos y todo el tiempo estábamos ensayando y en aquel tiempo íbamos a las cárceles y todo con mi esposa y el grupo que dirigíamos. Yo me acuerdo mucho que a Benjamín lo teníamos en una alfombra así. Y cuando no había alfombra, pues cargábamos una. Y lo teníamos así, escuchando los cantos, escuchando y escuchando y escuchando. Yo le doy gracias a Dios que hoy es un salmista Benjamín y que es también pastor. Y le doy gracias a Dios, pero ¿qué tenemos que hacer? Ahí te lo dejo, le dice a la mamá, ¿no? Ahí te lo dejo, que esté viendo las caricaturas. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Instruye al niño, instrúyelo desde chiquito. Parece que no percibe nada, pero pues Benjamín estuvo ahí con su mamá que cantaba bien mi esposa. Yo no tanto, entonces mejor tocaba un instrumento, ¿no? pero ahí estaba Benjamín, ahí estaba siempre. Y claro, no digo que con eso garantizamos que los hijos sean músicos, ¿verdad? Pero yo lo que doy a entender es que estaba en las cosas del Señor, en las cosas de Dios siempre. Entonces, es bonito cuando ellos crecen y ya no los tenemos que obligar. Ahora solo vivo con Rebeca. Y luego ella me apura a mí, porque ahora con los compromisos que ella tiene en la iglesia, por ejemplo, empezamos el servicio, el primer culto a las 9:30, el segundo a las 12:30, y en el Inter tenemos instituto bíblico. Entonces, si empezamos a las 9:30, resulta que ella tiene que llegar a las 8. ¿Por qué? Pues porque está en el grupo de alabanza. Entonces ahora ella me apura a mí. Papá, ya vámonos, se me va a hacer tarde, papá, vámonos. Y cuando ellos estaban chiquitos, órale, vámonos. Qué bueno, yo prefiero eso. Yo prefiero eso que nuestros hijos estén en las cosas de Dios, que estén ya por convicción, ¿sí, hermanos? Mucho tiempo de nuestra vida, hasta podemos decir, los obligamos. Porque a un niño de 12 años no lo puedes dejar hacer lo que quiera, ¿no? O de 10 años.
no quiero ir, lo dejas, entonces quédate. No, o sea, hay que instruirle, hay que lograr que vaya, y qué mejor si logramos que sea por las buenas, ¿no? Qué mejor. Pues es un arduo trabajo. Es bonito el trabajo en el Señor, hermanos. Y le damos gracias a Dios porque fue un buen paquete que me aventé. Creo que es el paquete más grande de mi vida, ¿no? Educar a 3 hijos porque estaban chicos. Benjamín tenía 18 años, ya se dependía, iba a entrar a la universidad. Sayuri tenía 15, ¿sí, ¿verdad? Y Rebeca tenía 12, estaba muy puberta. Entonces, eran las edades de la punzada. Pero ¿saben qué, hermanos? Había cimientos que había dejado mi esposa. Había cimientos de chiquititos que buscaran al Señor. Y entonces ya fue más fácil. Ahora pues ya es por voluntad, ya son adultos. Ya si alguno de ellos me dice, no quiero ir, pues es tu decisión. Ya hoy en día es así. Pero le doy gracias a Dios que no lo dice. Pero es bueno, hermanos, desde chiquitos. ¿Cuál es nuestra labor? Educarlos. A educar a los hijos. Como punto número 2, educarlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo nada más les rompía las reglas de la corrección, hermano. Nada más. No se crean. Yo no, ¿qué creen que yo no les pegaba? Los sentaba y parece que no entienden los niños, pero los sentaba así, a ver, no, que ya me voy a jugar, no vas a jugar, vas a estar aquí sentadito, quiero platicar contigo. Y platicaba con ellos, platicaba. Yo siempre he platicado con mis hijos. Y es otra forma de educarlos. Sí entiendo que de repente tiene que ser uno duro, ¿no? Yo fui duro con uno de los 3, porque de repente me resultó que ya no quería estudiar. ¿Y qué dicen a veces los padres? Pues qué bueno, así gasto menos, ¿no? No, ya no quiso estudiar. Yo le dije, entonces, ¿no quieres estudiar? Pero pues, yo creo que tendría unos 12, 13 años. Le digo, ¿ya no quieres estudiar? Ok. A ver, te voy a conseguir trabajo. Y lo consiguió en una farmacia, se metió a trabajar. ¿Y qué creen? Que le quitaba yo su sueldo. Ahora, échame el dinero. Oye, pero yo me lo gané. Pues sí, pero aquí se paga luz, se paga esto. Dame tu sueldo. Se lo quité varias veces. Hasta que llegó un momento en que me dijo, dame una oportunidad para estudiar. ¿Sale? Es que a veces los consecuentamos mucho. Es que a veces en lugar de disciplinarnos les regalamos, les damos. Yo me acuerdo de una ocasión, Benjamín, creo que iba a la prepa y también estaba bajando sus calificaciones. Él tenía un Nintendo de esos de los que salieron, de los últimos, como decirlo, ¿no? Y agarré su Nintendo, hermanos, y le dije, este Nintendo, a partir de hoy, está en mi caja. Cuando subas tus calificaciones, yo te... ¡Ay, no! Y a ver cómo les gusta jugar, ¿no? Pues agarré el Nintendo, hermanos, y de veras lo boté. Dame mi Nintendo. ¿Cómo van tus calificaciones? No, pues hasta dentro de 2 meses. Nos dicen, sale, nos vemos en 2 meses. Si van bien tus calificaciones, yo te doy tu aparato. Si no, no te voy a dar nada. Subió un poquito. Le digo, no es suficiente. Tienes que subir más. Eso se va a quedar otros 2 meses. Vamos a ver cómo reaccionas. Pues agarró su paso. ¿Cómo dije no? Pero es que como padres somos muy consecuentes. Somos a veces los premiamos en lugar de disciplinarnos. Y no siempre es disciplinarnos con golpes, hermanos. Pero con lo que más quieran. Con eso, hermanos. Tenemos que disciplinarlos. Dice, educarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto dice Efesios 6:4. Esto significa que no podemos aceptar las ideologías humanas como la de género cuando se trata de abordar con los hijos temas que son cruciales como la sexualidad. ¿Podemos trabajar con nuestros hijos en la sexualidad, hermanos? ¿Podemos hablarles de la sexualidad? ¿Verdad que sí? Y no que los adoctrinen en las escuelas como ellos quieren. Nosotros necesitamos
formarles fundamentos, bases sólidas. Sí tenemos una responsabilidad muy grande, no solo traerlos a este mundo, sino preocuparnos por ellos. Cuesta, sí cuesta, hermanos, cuesta mucho. Yo me acuerdo que yo me puse de acuerdo con mi esposa y como ella estudió para secretaria ejecutiva en español, yo no sé qué, y yo le decía, mira, tú te vas a hacer cargo de español y a mí me dejas el inglés, ¿no? Y dice, pero te voy a dejar matemáticas y esas que a mí también no, sale. Y así pactamos. Entonces a veces llegaba yo y cansado del trabajo, mi tarea de inglés y mi tarea de... Y el otro también mi tarea. Pues hay que invertir, ¿no? Hay que hacerlo. Hay que sembrar para cosechar. ¿Sí? Y entonces es maravilloso, hermanos. Pero sí, como padres tenemos una responsabilidad muy grande. No descuiden a sus hijos, no descuiden a sus adolescentes. ¿Cómo debe de actuar la iglesia ante esta situación? Bueno, la iglesia cristiana debe mantener firme su fe en la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Debe mantener firme su fe en la palabra de Dios. Y no dejarse llevar por ideologías humanas. Creo que a ustedes les explicaba que yo tuve una batalla muy fuerte en la iglesia porque en algún momento ya veíamos ahí a los jovencitos bien inquietos, ¿no? Adolescentes bien inquietos, que la novia, y yo fui muy determinante y dije, a partir de hoy no hay novios, no hay novios. Hasta que tengan una edad razonable, a donde no van a jugar, no solo se van a estar besando, y pues medio lo entendieron, ¿no? Me preguntaban, ¿a qué edad, pastor? Y les decía, miren, en el pueblo de Israel la mayoría de edad la alcanzaban a los 20 años. En México a los 18, ¿a qué edad quieren ustedes? Ya le decían, no, pues a los 18. Pues sí, ¿no? 2 años son 2 años. Yo le decía, bueno, está bien. Bueno, hermanos, el problema fue que a los papás les empezaban a decir los mismos familiares, ¿que tu niño es niña o qué? Porque pues no le vemos ni una, ¿no? Entonces empezaba una presión social bien fuerte. Pero acuérdense una cosa, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nuestro hogar no es este mundo, y si les parece una locura lo que nosotros hacemos, pues es un problema. Nosotros vamos a mantener nuestra fe en la palabra de Dios. Entonces, parte del problema lo tuve con los adolescentes, pero otra parte con los papás. Al día de hoy, ellos saben que no lo permitimos. Y si alguien que está en artes, por ejemplo, tiene, o vemos que ya anda ahí como queriendo tener novio, los líderes ya saben, y los agarran y dicen, a ver, no puedes tener. ¿Quieres seguir en artes? No, pues que sí. Bueno, entonces olvídate de eso. Cuando ya tengas un poquito más de edad, y que sea serio lo que vas a hacer, porque ¿saben qué contestan? ¿Pero qué es? ¿Cuál es lo malo si no me voy a casar con ella? Pues ese es el problema, que no estás pensando serio, estás pensando conforme al mundo, y nosotros no debemos de pensar conforme al mundo. Ese es el problema precisamente. Ya cuando pienses bien, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cómo a qué edad sería razonable? Porque a veces hasta las mismas mamás son alcahuetas. A veces hasta las mamás son alcahuetas. No, pobrecita mi hija, pues que tenga su novio. ¿Cómo a qué edad, hermano? ¿A qué edad creen que ya tengan muy claro que el noviazgo es para un casamiento? Que inclusive en el cristianismo ni se debería de manejar el noviazgo, ¿no? Porque no es palabra que esté en la Biblia. Recuerden, la Biblia habla de compromisos matrimoniales, compromisos. Ok, ¿me gustas? Sí, voy y hablo con tu papá, ¿sabe que me gustas, hija? Pero sí, estoy pensando en casarme con él. Yo digo que no hay como una edad, como en específica, porque, bueno, yo lo pienso así. Mi mamá, bueno, ustedes se casaron, bueno, mi mamá estaba muy No digas. Pero yo ya me casé grande, o sea, yo tuve a mi primer novio a los 31, o sea, fue mi esposo, ¿no? Entonces, como decir así, como ¿cuál es la edad? Pues no hay una edad. No hay edad. Yo creo que es una presión social. Es que Ahí también. Sí, pero vaya, yo les hago esta pregunta porque precisamente nace la inquietud.
¿cómo a qué edad podrían sostener una casa? O sea, aquí no se trata de madurez, o sea, bueno, sí se trata de madurez, pero avances. ¿Quieres casarte? Ni siquiera estudiaste, ni siquiera trabajas. Me decía un hermano, denle un consejo a la nuera, porque miren, ahí anda bien alborotada conmigo, pero pues, ni trabaja. Y después el que voy a tener que pagar soy yo. Me decía el hermano, ahí voy con la muchacha y le platico con ella y le digo, mira hija, estás muy chica, pues espérate un poco, esto, aquello, vean, muchacho, cómo ni estudió ni trabaja, o sea, ¿qué aspiras? ¿Qué quieres para tu vida? Pero es que a veces esa edad no piensa, ¿no? En eso, no tienen la madurez para pensarlo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que se casó. Bueno, hermanos, hace 1 año y medio, 2 años y medio, ella reconoció lo que yo le dije. Pero mientras me puso en la cruz, ¿por qué? Porque le dijo al muchacho lo que yo pensaba de él. Y entonces el muchacho me quiso venir a reclamar y le dije, ¿y no es cierto? O sea, yo no puse en la cruz a su papá, ¿no? Le dije, ¿y no es cierto lo que yo le estoy diciendo a ella? ¿De qué la vas a mantener? O sea, yo como pastor estoy aquí para cuidarles. Entonces, ¿de qué la vas a mantener? ¿Qué vas a hacer? Ahí está el problema. Rebeca como invitada quiere participar. ¿La dejamos? Les pregunto. No la callamos. A ver, está bien, Becky. Yo trabajo con adolescentes, pero también parte de la prejuventud, ¿no? Que es como a los 18 años. Y a mí me sorprende porque apenas hablé con una persona, con un chico de 18 años, y me decía, oye Becky, ¿y tú para cuándo te casas, no? Entonces yo la verdad, en lo personal, pues uno no está pensando en que, ay, dame que sabe, que no sé, ¿no? Pero yo le decía, todo a su tiempo, ¿no? Y él me decía, yo ya me quiero casar. Entonces yo me le quería ir y le dije, disculpa, ¿cuántos años tienes, corazón? Y me dijo, 18. Y le dije, le dije, ¿qué estás estudiando? Y me dice, no, ya acabé el bachillerato. Y yo, ok. Y me dice, creo que con mi trabajo puedo mantenerlo. Y yo, ok, está bien. Le dije, ¿crees que puedes mantener con una renta o comprarle cosas de acuerdo a tu sueldo? Y me dijo, yo creo que sí, me voy a esforzar. Le digo, bueno. Entonces me doy cuenta que aunque tengas 18 años y una INE te diga que ya eres mayor de edad, la madurez es de 15 años. Y ahorita en la actualidad, no solamente este chico, sino todos, su madurez empieza a desarrollarse a los 20 cuando de verdad pones los pies en el suelo. Y dices, híjole, no estoy preparado, no puedo hacer esto, pero ahorita se les hace muy fácil, como que ya me caso y vale, adiós. Y es tomar decisiones. Es tremendo, ¿no? Pero vamos madurando, vamos avanzando. Becky tuvo que madurar. No pensaba así a los 17 años, 18 años, tuvo que madurar. Julio, me sobra 5. Ahora hablas. 5. Pues ahora opinas. Pero van madurando y otros no maduran. Pero van madurando. Ahí están ellas que les digan que yo he sido exigente con ellos. He sido exigente con mis hijos, pero no los he golpeado. Yo no tuve que comprar una varita ni nada de eso. Con la chancla dije, no, y severas, hermano. Ahí está, por ejemplo, Becky se acostumbró tanto a mi exigencia que un día llego y está llorando y le digo, ¿por qué lloras? Es que me saqué 8. O sea, pensaba que yo me la iba a fusilar o algo, ¿no? Y le digo, está bien, un 8 entre puro 9 y 10, yo te lo perdono. Está bien. Pero yo sí he sido muy exigente, ¿no? Pero sin golpearlos. ¿Se podrá? Pues tenemos que elegir. Entonces, hermanos, de veras, ¿cuál es nuestro papel? Pues ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestros hijos espirituales. Tengo un muchachito de 15 años que es mi Timoteo, porque yo así lo hago.
Entonces ahorita este tiempo él es mi Timoteo, está conmigo una vez a la semana, le enseño clases, le enseño muchas cosas, pero le exijo, le digo, tú te tienes que olvidar de la novia ahorita. Tú quieres, porque él dice, yo quiero llegar a ser pastor, yo quiero llegar a ser misionero. Le digo, pues entonces tienes que caminar conforme a lo que quieres, no conforme a las cosas de este mundo. Pero tú lo debes entender, yo no te voy a forzar. Tú lo debes entender, pero una cosa sí te digo, tú rompes un principio y pues, te olvidas de mí. O sea, te olvidas de mis clases, porque yo estoy invirtiendo 1 o 2 horas a la semana contigo personalmente, y si estás rompiendo los principios, pues yo no puedo seguir contigo. Entonces, yo sí se lo pongo así, hermanos, porque sí tiene que ser así, porque pues de algún modo es un llamado de parte de Dios, yo lo entiendo, pero ellos se tienen que formar bien. Y entonces el muchachito va bien, está a punto de entrar, va a salir de su examen de secundaria, ¿no? Y va a entrar a una filial del TEC de Monterrey a hacer su preparatoria. Y le digo, y luego tienes que hacer tu carrera, hijo. Aún lo que yo te pueda apoyar, te voy a apoyar. Pero queremos ver gente de bien, ¿no? Gente que sí sale, que se desarrolla. Entonces así también son nuestros hijos espirituales. Buscamos ayudarlos, buscamos estar con ellos. Entonces tenemos un gran trabajo, amados hermanos. Con esto ya voy a terminar. Así lo enfatiza la palabra de Dios. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. La iglesia de Cristo, hermanos, debe rechazar cualquier situación. Ya me lo alargó la hermana. Ella me acaba de decir 5. Está bien. Julio me avisó 10, ¿verdad? No, que te faltó hacerme así. 5. No, ya aquí traigo mi cronómetro. Me faltan 3 minutos. Aquí está la verdad. ¿Y saben por qué somos exactos? Porque así nos lo piden, pero es que en el Instituto del Olivar exigen cierta cantidad de horas. Entonces no podemos dar 50 minutos. Tenemos que dar 1 hora, 10 minutos. ¿Sí? Es una exigencia de lavar. Entonces, pero trataremos de que la clase esté interesante para que sin dolor aguantemos. Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo debe rechazar cualquier situación que nos desvíe del compromiso que tenemos con la palabra de Dios y que nos ayude a no comprometer nuestros principios cristianos. No comprometa sus principios cristianos por nada ni nada. Porque Dios ha prometido que nos va a rodear con todo tipo de bendiciones. ¿Saben por qué a veces no las alcanzamos? Porque andamos allá como las chicas que se fueron al antro. Andamos como unas escapaditas. Prueba al Señor, pruébalo. Pruébalo de verdad, entregándote completamente a Él. Y vas a ver cómo es la situación. Yo tengo muchos testimonios de cómo es Dios en todo este tiempo, hermanos. Porque Él es bueno, Él lo que dice lo cumple. Y la palabra de Dios dice claramente que Él nos va a bendecir. Y en todos los sentidos, nuestros hijos, la economía, en todos los sentidos. Por eso dice su palabra, y no he visto justo desamparado. Pero en la actualidad luego no lo creemos. Y saben, no es de que dudemos de palabras, sino que nuestras acciones nos llevan a veces a hacer cosas mundanas que a Dios no le agradan. Entonces, ¿cómo va a estar la prosperidad? ¿Cómo va a estar la bendición? Necesitamos seguir consagrando nuestra vida al Señor, ¿les parece bien? Vamos a seguir consagrándonos a Él. Si vivimos en este mundo, ¿para qué vamos a vivir? Y si algún día morimos, como dice mi hija Beca, más pronto me esperan en el cielo. Íbamos en el avión y le digo, ¿cómo estás? No, pues tranquila, dice, pues, si ya llega nuestro momento, pues nos vamos rápido con el Padre Celestial. No, está bien. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor
que nos tiene en su camino y que podamos luchar por nuestra fe, por los ideales cristianos, por los principios cristianos, luchar desde nosotros mismos y luego por nuestras familias. Amén. Padre amado, te bendecimos en esta hora. Te damos muchísimas gracias por el llamamiento santo que tuviste hacia cada uno de nosotros. Nos sentimos totalmente privilegiados, Señor, de tenerte como Padre. Nos sentimos muy bendecidos porque el Padre sabía que necesitábamos la salvación a través de Jesucristo. Y mira cómo nos la has concedido. Gracias, Señor, gracias porque ahora no somos esclavos del pecado. El pecado no tiene una influencia sobre nosotros. Nosotros no le debemos nada. Ahora nosotros somos libres por medio de Jesucristo. Ahora podemos proclamar que somos más que vencedores, Señor. Y aunque la situación se está poniendo muy complicada en nuestra sociedad, danos sabiduría, danos entereza para defender nuestros principios cristianos, defender la fe de la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a en todo momento bendecir tu nombre con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra forma de tratar a los demás, porque tu palabra dice que nosotros somos la luz y la sal. Señor, si la sal se desvaneciere, ¿con qué se le daría sabor a la comida? ¿Con qué se le daría sabor a este mundo? Con los cristianos, con los hijos amados. Nosotros somos el sabor de este mundo. Ayúdanos, Señor, para que nos sostengamos en tu verdad y en tu misericordia. Gracias, gracias por estar con nosotros. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.